ofrenda de palmas al Rey, hermano, amado. En el nombre de Jesús nos gozamos esta mañana de seguir alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Pueden tomar sus lugares, hermanos amados, y las niñas de danza, tomar sus lugares y pues sin más perder nuestro tiempo, le vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Luisito. Aquí, bienvenido, hermano. Hermana, que Dios me la bendiga. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a seguir bendiciendo el nombre del Señor. Yo siempre he dicho que el momento de la palabra es como la continuación de la alabanza, de la adoración, de la ofrenda, porque es parte de nuestro culto racional. Amén. Yo les voy a pedir que se pongan de pie, hermanos, para que bendigamos este momento. Padre Santo, porque queremos que Dios nos hable, ¿verdad, hermanos? Y por eso algunos permanecimos, otros venimos acá, porque queremos que Dios nos hable. Pero entonces le vamos a pedir al Señor que nuestro corazón siga sensible a la voz de Dios, y si no, que se convierta en un corazón sensible. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Señor amado, de escuchar tu palabra, Señor, de escudriñarla, Señor, y de ver en dónde tú nos hablas, Padre Santo, porque necesitamos de tu voz, necesitamos de tu unción, necesitamos de tu presencia, necesitamos de todo lo bueno que sale de tus labios, que sale de tu boca, Padre Santo, tu palabra, tu unción, tu aliento, oh mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de los que están acá, Padre, para que podamos, Señor, seguir adorándote, Señor, al salir de acá, y que salgamos diferentes, Padre Santo, con un mejor armamento para poder salir a pelear la batalla que tenemos que pelear. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a continuar el tema que estábamos platicando hoy temprano. Y se recuerdan que nosotros en la mañana estábamos hablando acerca de la restauración de las puertas de las ovejas. ¿Se recuerdan, verdad, hermano? Y entonces, ya como restauradores, nosotros, ya aquí en la iglesia, nosotros venimos y ya tenemos una función específica, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar de esa función y cómo vamos a cumplir esa función que tenemos. Amén. También lo platicamos en algunos momentos y algunos versículos los vamos a volver a leer. Pero entonces en Génesis 29:9 dice: mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era pastora. Entonces, miren, cuando el siervo salió a buscar esposa para el hijo de su señor, su tarea era buscar una esposa, una ayuda idónea. No era cualquier mujer. Y con la primera con la que se encontró fue con Raquel. Pero resulta que Raquel era pastora. Dice, porque ella era la pastora. ¿Y qué estaba haciendo ella? Ella estaba en el rebaño de su padre. Entonces, pero cuando vemos nosotros lo que significa Raquel, en el Strong está, digamos, la raíz es la 7353 y significa ovejita. Siendo las hembras, dice, siendo las hembras el elemento predominante de un rebaño, como un viajero, dice. Pero resulta que cuando regresamos en el versículo anterior, vemos que Raquel representa la iglesia. Amén. Representa la iglesia. El siervo está buscando, el siervo salió a buscar una esposa para el hijo de su señor. Entonces, eso es como la figura de lo que viene a ser el Espíritu Santo para preparar una esposa para el Hijo de nuestro Dios, para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros hacemos la similitud de lo que estamos hablando, Raquel significa oveja, y Raquel era pastora, y Raquel es figura de la iglesia.
Entonces, nosotros vemos que la iglesia tiene una función. ¿Cuál es, hermanos? Ser pastora. La iglesia, nosotros como iglesia tenemos una función bien específica. Nosotros somos pastores, especialmente nosotros, los varones de casa, somos pastores en nuestra casa, somos sacerdotes en nuestra casa, somos los comandantes de nuestra casa. Entonces nosotros tenemos que agarrar el armamento que Dios nos dio y cumplir la función que Dios nos dio. Y en este caso, vemos que Él ya nos dio una función específica y es ser pastor. Amén. Entonces en Efesios 4:11 al 12 dice, y Él dio a algunos ser apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para edificar. Miren, aquí yo lo separé en varias cosas, pero dice, ahí lo vamos a ver en el siguiente slide, pero dice, para capacitar a los santos. Y después dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y se recuerdan que nosotros hablábamos de la edificación, de la restauración, de la reedificación de Jerusalén en el culto anterior. Entonces, los cinco ministerios fueron dados para capacitar a los santos. A los santos, no a cualquiera. Va a capacitar a los santos, a los que alcancen la estatura de santos. Pero los santos van a venir y van a edificar el cuerpo de Cristo. ¿Usted quiere ser santo, hermano? Entonces, por eso es que usted está acá. Porque nosotros tenemos ese anhelo, ese deseo, ese profundo anhelo de servirle al Señor. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo, para prepararle una esposa. Amén. Entonces, aquí lo volví a poner en otras figuras. A mí me gustan mucho las figuritas y van a ver viendo ahí. Entonces, los 5 ministerios capacitan a los santos. O sea, esa esfera se manejan los 5 ministerios. Pero también los santos edifican. ¿Por qué le puse las figuritas? Como para, por lo menos como para que yo lo pueda entender y no se me pueda confundir, por decirlo así, el tema de los conceptos. Porque no es lo mismo, mire, pues no es lo mismo capacitar, y por eso le puse ahí la figurita del maestro que está capacitando, a venir y edificar. Amén. Entonces, parte de la función que nosotros tenemos, y por eso hablamos en el culto anterior, de que nos ha llamado Dios a ser edificadores, a ser restauradores. ¿Por qué? Porque tenemos una obra ministerial, o una obra en el ministerio en donde nosotros estamos, que básicamente es pastoral. Yo le puse aquí la obra del ministerio pastoral. Y eso lo tenemos que cumplir todos y cada uno de nosotros. Amén. Ok, entonces continuemos. Dice, Primera de Tesalonicenses 1, del 1 al 4, dice, Pablo, Silvano y Timoteo le estaban escribiendo. Digamos, Pablo, Silvano y Timoteo estaban haciendo esta carta, pero le estaban escribiendo a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Aquí específicamente a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué les puse yo ese versículo? Porque los ministros estos, Pablo, Silvano y Timoteo, se estaban preocupando por la edificación de la iglesia y mandaron las cartas. Ellos escribieron las cartas. Miren, algo así como Nehemías. Cuando Nehemías vino y fue con el rey, el rey le hizo cartas para que se las presentaran a los jefes de las tierras a donde él tenía que ir, pero les hizo les dio un respaldo. Les dio un respaldo para poder ir y edificar. Y ya con las cartas él venía, mira, a mí me mandó el rey. A mí me mandó el rey a edificar. No es que a Nehemías se le haya ocurrido y que ese día por su tristeza y qué sé yo, no. Él ya iba respaldado, porque presentó su deseo de restaurar, lo presentó al rey.
Ah, ok, entonces dijo, yo apruebo tu deseo, dijo. Entonces te voy a hacer cartas, firmadas y selladas. Entonces él venía con el respaldo con las cartas, pero tuvo que buscar ayuda. Tuvo que buscar colaboradores. Y se recuerdan que buscamos, y el primero que encontramos fue Eliasib, ¿se recuerdan? El sacerdote Eliasib. Fue uno de los primeros que él encontró para ir a restaurar. No lo va a hacer solo el ministro. Para eso también Dios nos ha llamado a nosotros, porque nosotros nos hemos convertido en colaboradores en esta obra ministerial. Amén. Entonces, dice, en el 14, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis. Entonces ya les está dando tareas a los hermanos. Amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Entonces, yo lo hice, leámoslo nuevamente, hermano. A mí me gusta repetir los versículos porque al final es Dios, los versículos. Si yo repito ahorita y digo un montón de cosas, casi como que de pronto hasta me puedo inventar cosas, pero de aquí yo no me puedo inventar nada, hermano. Entonces dice, también os rogamos, hermanos, no está diciendo el perico de los hermanos, miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia, os rogamos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes con todos. ¿Se recuerdan que les dije yo que tenemos que ser nosotros comprensivos y empáticos? Porque muchos del cuerpo de Cristo están pasando situaciones que incluso nosotros ya la pasamos. Y nosotros no deberíamos de venir y decir, ay, sí, tan chambón eso. Posiblemente sí sea una chambonada de uno que no aguante una prueba y que para el que ya pasó la prueba, que el que ya pasó la prueba diga, ay, este se está así. Mire, yo tengo un hermano en la iglesia bien lindo que yo le pido mucho consejo ahora. Él fue general del ejército y pasó lo que todos los soldados en el ejército en la guerra tuvieron que pasar. Pero miren, él es así calladito, bien formado, bien educado, es un hombre bien inteligente. Y entonces cuando yo digo, mira, fíjate que me está pasando eso, tranquilo. Yo así como, o sea, mira mis lágrimas pues, hombre, o sea, y él, tranquilo, ahorita te voy a explicar qué tienes que hacer. Es que lo que pasa es que, mira, Dios te está llamando para esto. Entonces, si Dios te está dando esto, es porque tal. Entonces empieza el hermano, pero con qué tranquilidad. O sea, el hombre, al principio yo decía, y alguien dijo por ahí la otra vez, uno de nuestros amigos, qué aburrido el hermano. No, es que él es tan pasivo porque ha pasado tantas cosas. Fíjese que una vez vino el hermano, un hermano le dijo, vos mira, y nos podés contar si alguna vez en el ejército hiciste. Entonces el hermano dijo, sí, miren pues, es que me encantó la sabiduría del hermano. Sí, mira, les voy a contar parte de mi testimonio. Entonces todos nos acercamos, ¿verdad? En el ejército yo hice esto y esto, pero nunca mencionó lo que él no quería mencionar, pero él no le dijo al hermano, a vos qué te importa, no le dijo, mira, vos no sabes, o sea, no lo acusó ni nada, pero empezó él y fíjate que yo le clamaba a Dios y yo hacía esto, entonces el Señor me bendijo y me da presencia y todos los que yo me quedé admirado, porque con qué sabiduría, ¿verdad? Se hizo como el quite, digamos, de una situación muy comprometedora. A otro hubiese sido, sí, yo maté 7 y tal vez era el del matamoscas, ¿verdad? Entonces, pero miren, hermano, ¿y por qué? Porque de veras, no tiene por qué gloriarse nadie de lo que Dios ha hecho en uno. Te lo prometo, hermano, no, de veras, no tiene usted por qué. Ay, es que miren, yo porque tengo mi oficina y aquí tengo 25,330 empleados y yo casi como que si tengo una mi corporación mundial y no puede poner una su tienda. No sabes. Tú no sabes el propósito de Dios con cada uno. Tal vez uno está llorando porque se lastimó el dedo. Y está ahí uno llorando y todo porque me lastimé. Y hay un hermano que ha pasado situaciones tan complicadas como las que Dios hoy, los milagros que Dios hizo.
Y va a venir, sí, es que fíjate, como el domingo que nos encontramos con una hermana, ni la conocíamos. Bueno, yo sí, pero mi esposa no. Y así como, ¿y quién es? Pero nosotros a la hermanita, yo la conocí cuando se le empezó a caer el pelo. Así. Norita la conoció peloncita, pero siempre con una fuerza y con una potencia la hermana, así confiando en el Señor, confiando en el Señor. Y ayer y en la semana pasada que la vimos, su pelito negro, bien lindo, así como de una bebé, de una niña, y ni la conocíamos. Pero la hermana feliz, contenta, Dios la había sanado, ella pasó la prueba y está ahí bendiciendo, y está sirviendo, y está sirviendo, y está bendiciendo a otros. ¿Por qué? Porque ella ya se hizo muchísimo más fuerte. Entonces, pero ella sabe perfectamente bien, y nosotros hoy estamos aprendiendo que dentro de nosotros hay ociosos, hay gente de poco ánimo y hay débiles. Y a cada uno de ellos tenemos que tratar. Y por eso dice el versículo, lo voy a volver a poner. Yo creo que ya se me perdió. Oye, pues, sed pacientes para con todos. ¿Y quiénes son todos? Ahorita me voy a agarrar de estos tres. Al que es ocioso, al que es de poco ánimo y al débil. Entonces, al ocioso hay que amonestarlo, ¿verdad? Al de poco ánimo hay que alentarlo. Y al débil hay que sustentarlo. Entonces, tarea, hermanos, usted se me va a investigar qué va a hacer usted, cómo va a aprender a amonestar. Ojo, cómo aprender. Porque es bien importante que usted sepa amonestar. Amonestar no es lo mismo que humillar. Amonestar no es lo mismo que hacer de menos a alguien. Es que vos no servís para nada. Y ¿sabe qué es lo peor? Que nosotros a veces en casa hacemos eso. Eso no es amonestar. Eso no es amonestar. Usted aprenda a amonestar con palabras sabias, a amonestar. Es que sos un pecadorazo. Solo porque estaba viendo lo que no. Sí, no está bien que lo vea. No está bien que lo vea. Tiene que aprender. Pero cuando amonestes a alguien, no lo humilles. Trátalo con cariño, trátalo con amor, trátalo con esa empatía, sabiendo de que tú ya pasaste por eso. Amén. Y que por eso el Señor te está levantando. Igual, cuando alientes al otro, no seas chambón, hombre, venite, tan aguado que sos. Y no, seamos respetuosos con cada uno de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque a veces uno se desanima, hermanos. Miren, yo siempre he dicho que yo soy admirador de... Ay, Dios, se me olvidó. ¿Cómo se llama sin ver ayúdenme. El que metió su mano en la serie. De Tomás. Tan admirador soy que se me olvida, ¿verdad? Pero fíjese, hermano, que miren, soy tan admirador de él y de aquel siervo que le dijo, ¿crees? Y dijo, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Dijo, ayúdame. Él reconoció lo débil que estaba, lo desanimado, lo cansado que estaba después de estar lidiando con su hijo enfermo. Ayúdame en mi incredulidad. Él creía, tenía algún nivel de fe, pero él sabía que su fe estaba tan chiquita delante de Dios y le dijo, ayúdame en mi incredulidad. Y entonces igual fue Tomás. Yo, por lo menos yo, eso sí admiro de él, que dijo, mire, algo así como, necesito verlo, necesito meter mis dedos en sus manos. Pero nosotros en la iglesia, sí, el incrédulo Tomás, pero el Señor se le presentó y le dijo, eso sí, lo amonestó y le dijo, más bienaventurado es el que sin ver cree. Pero no le dijo, patojo aquí tal y tal y tal. No, lo trató con amor. Mire, lo acabamos de platicar hace un ratito con Pedro. Delante del Señor Jesús, dice que lo negó 3 veces. Y maldijo.
Yo me lo imagino diciendo malas palabras como quien dice, sí soy de ustedes y no de ellos. Y empezó a hablar cosas y maldiciones y todo. Y el Señor Jesús se le presentó. Y se recuerdan ustedes, ¿verdad? Me amas. Y después de eso, lo que hablábamos, le asignó una tarea pastoral. Entonces nosotros hemos sido también llamados a sostener al débil. Entonces vamos a hablar, o sustentar al débil. Entonces vamos a hablar algo acerca de sustentar. ¿Qué es sustentar? Dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con nuestro cuerpo? Lo alimentamos y lo cuidamos. Lo sustentamos. Hoy en la mañana fuimos a desayunar y fuimos a desayunar bien sabroso. Todos desayunamos rico. Yo espero que todos desayunamos rico. Hasta los bebés desayunaron hoy rico, ¿verdad? Porque tu mamá se preocupó por sustentarlo. Amén. Entonces viene uno y más o menos sabe qué puede comer y qué no puede comer, qué te hace mal y qué no te hace mal, qué te pone panzoncito y qué te pone así, ¿verdad? ¿Qué te ayuda para los nervios? ¿Qué te ayuda para la memoria? Y entonces así es como te cuidas. Entonces nosotros el cuerpo de Cristo lo tenemos que cuidar de la misma manera. Y por eso necesitamos también discernimiento, hermanos, para entender qué es lo que necesita nuestro hermano. Amén. Sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. A ti. O sea, Cristo te está cuidando a ti. Cristo te está sustentando a ti. Te dejó la palabra profética más segura para que tú cada mañana te alimentes y comas sanamente, para alimentar tu fe, para alimentar tu espíritu y tu alma. Otra versión dice, nadie aborrece su propio cuerpo. O sea, ninguno de nosotros viene en el espejo, o no sé, y espero que no lo haga, pero ninguno de nosotros viene en el espejo y se empieza a somatar o a cortar y a lastimar. Si está pasando algo es porque tenés algún problema que tienes que resolver. Porque dice, nadie aborrece su propio cuerpo, antes bien lo alimenta y lo cuida con esmero. Y estamos hablando del cuerpo de Cristo, y estamos hablando de que nosotros, como parte de los santos, estamos llamados a apoyar esa misión ministerial de pastor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alimentar y cuidar con esmero. ¿A quién? A quien lo necesita. ¿Cómo? Como Él lo necesita. Amén. Continúo. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Ops. O sea, no es el segundo. El segundo es semejante, dice. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí hay un llamado, para mí, eso aparte que subrayé, tiene un como llamado doble. Y es ama a tu prójimo. Pero no vas a poderlo amar si no aprendes a amarte a ti mismo. Porque entonces toda la vida vas a ver a los demás así como superior. Y sí, Dios quiere que nosotros tengamos en alta estima a los hermanos, pero que nosotros nos amemos adecuadamente, que nos respetemos. Entonces, pero para amarnos, para respetarnos, para alimentarnos, ¿qué tenemos que hacer? Ir a las escrituras, ir a la administración, venir a la iglesia, escuchar la palabra, obrar adecuadamente, escuchar sus mandamientos y cumplirlos. Amén. Continuemos. Entonces yo marqué esto de amarás como a ti mismo. Entonces, importante, hermano. Tú mismo, tú misma, tú mismo eres importante. Tú eres después de lo que les decía en la mañana, después de amar a Dios, tú eres el más importante. No estoy hablando de egocentrismo. Estoy hablando de amarte adecuadamente. Y es que ¿sabes qué es lo que pasa, hermano? A veces nosotros, cuando le fallamos al Señor, nos tratamos tan mal y nos lastimamos nosotros mismos y nos vamos.
¿Cómo hice este pecado? Es una desgracia, yo hice esto, yo hice lo otro, es que yo soy aquí, soy un allá, y que no sé qué. Y tú mismo te estás flagelando, tú mismo te estás lastimando. Pero tú tienes la palabra. Y tú tienes esa palabra de bendición que Dios ya te dio. Ya te ha dado profecías, ya te ha dado promesas, has sentido su presencia, Dios ha hecho milagros en tu vida, Dios te ha sanado, te ha liberado, has visto la gloria de Dios. Entonces, aférrate a eso. Sí, le fallaste y no te voy a felicitar por eso. De veras, tratemos la manera de no fallarle al Señor. Pero cuando le fallemos, vayamos con lo lindo y lo hermoso que Dios nos ha dado. Porque ahí es en donde el diablo quiere venir y apoderarse de nuestra mente para que nosotros pensemos de que ya no hay solución. Claro que hay solución. Claro, porque el que empezó la buena obra la terminará aún hasta el día de Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, en lo que nosotros nos vamos entregando al Señor, nos vamos entregando, vamos como cumpliendo ese propósito. Y no va a haber necesidad de llegar al día de Jesucristo para que nosotros alcancemos la medida que Dios ha establecido para nosotros. Amén. Cantar 2:5 dice, sustentadme con pasas y confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Entonces, el sustento es importante. Hasta la enamorada, hasta la mayor de las enamoradas en la Biblia, pide el sustento y habla de las pasas. Y por eso les mencionaba yo las experiencias. Mira, hermano, nosotros tenemos una mala costumbre, un mal hábito que yo también a mí, pero sería genial que uno anote las experiencias que uno tiene con Dios, ¿verdad? Porque eso te va a servir de sustento. Eso te va a servir, vas a recordar. Le fallé al Señor, sí, ay Dios mío, pero siempre has sido, y dice la Biblia, has sido tan bueno que la palabra dice que entremos confiadamente. ¿Sabes cuál es el problema del hijo pródigo? ¿O cuál fue el problema del hijo pródigo? Se fue tan lejos, que cuando él volvió en sí, dice, él volviendo en sí, o sea, cuando él recapacitó que estaba mal, dijo, iré a mi padre. Pero él tuvo que caminar un montón, porque él estaba en una provincia lejana. Imagínense ustedes, solo imagínense, ¿qué pasa si tenés tanto si esa provincia lejana con respecto a Tactic es la capital? Digamos, que está aquí cerca, digamos, en carro, está a 3 horas y media, digamos, o algo así. No me acuerdo. Pero la cuestión está, te toca sin ropa. Pero ustedes creen que de Tactic con mucho dinero se fue a Guatemala. Agarró su avión y se fue a Los Ángeles o qué sé yo, a Miami a disfrutar todo ese montón de dinero. Solo me estoy imaginando cosas que no están en la Biblia, obviamente, ¿verdad? Pero imagínense viajar a pie, sin nada, con hambre, desde una provincia como esa, como Miami, digamos. ¿Cuánto se tardó? Pero él se tuvo que haber determinado, y él sabía perfectamente, porque él decía, ¿cuántos de los jornaleros, de los que reciben un salario en casa, están comiendo bien y yo acá esperando a ver si me cae algo de los cerditos? Entonces, fíjese que él hasta tenía ya la negociación en su mente. Dijo, le voy a decir a mi papá que me haga un jornalero. Y dicho sea de paso, Dios no permitió eso. Solo dejó que se arrepintiera. Pero ¿qué hizo él? Tuvo un cambio. Pero ¿a qué voy? Que él se recordó de algo. Él se recordó de cómo era que vivía en su casa. Él se recordó de cómo era su papá. Los jornaleros comían re bien, recibían buena plata, buen salario, buen trato, buen amor. Y era tan amoroso que cuando le pidió la herencia, se la dio, y se la dio a los dos. O sea, él empezó a recordarse de las cosas lindas de la casa. Lamentablemente estaba tan lejos y lo tuvo.
Y entonces yo me imagino que cuando él regresó y vio la actitud del padre, nunca más se salió de ahí. Nunca más ni siquiera lo pensó. ¿Por qué? Porque ya sabía perfectamente bien, y eso es otra cosa, sabía de dónde Dios lo había sacado. Sabía todo lo que caminó y todo lo que sufrió. Pero dijo, no, yo allá no regreso. Yo me quedo aquí con mi padre. Amén. Entonces él se tuvo que sustentar, su alma con esas experiencias y confortarme con manzanas. Y vamos a ver algo acerca de las manzanas. ¿Por qué? Porque como nosotros ahorita nos estamos como equipando y haciendo la lista de qué cosas vamos a hacer para poder sustentar a los débiles, para poder bendecir a los débiles. Entonces, dice, como manzanas de oro en engastes de plata, es la palabra dicha a su tiempo, es la palabra oportuna, es la palabra exacta que se necesita. Entonces, hermano, así como la manzana de oro en engastes de plata, manzana de oro, imagínese usted una manzana de oro con las cositas de plata. Así es la palabra dicha a su tiempo. Entonces, hermanos, así es como debemos de sustentar, así es como debemos de aprender a sustentar con esas manzanas valiosas, con la palabra de Dios, dicha a tiempo. Amén. Dicha de manera oportuna. ¿Por qué? Porque algunos hermanos a veces, por ejemplo, hoy oramos por los hermanos que estaban enfermos. Que primero Dios hace el milagro, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Fíjate vos que en Apocalipsis 3:20 y tal dice que no sé qué y que no sé qué, que la iglesia, que no sé qué. O vamos a venir y vamos a decir, mira, ¿o no será que estás en pecado? Porque, miren, siempre hay alguien que te va a preguntar, porque sí hay que revisarlo, hermano. Pero siempre va a haber alguien que te va a preguntar, mira, ¿y no pecaste? Pero tal vez hasta con un dedo acusador. No, hay que venir con la palabra a tiempo, hay que saber utilizar la palabra. Amén. Como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. A su sombra placentera. El manzano. Yo la verdad, la otra vez lo vi como así, ¿verdad? De su follaje. Su sombra es placentera. Me he sentado y su fruto es dulce a mi paladar. Entonces, miren, hermanos, lo que les decía en el culto anterior. La gente debe de ver y debe de saber que nosotros podemos ser un refugio para ellos. Un refugio para ellos. Que nosotros podamos dar sombra y una sombra placentera. Yo no sé, pero a veces cuando uno tiene mucho calor y anda caminando y todo, no hay nada mejor que ponerse abajo de un árbol. Porque qué sabroso es qué sabrosa es la sombra de un árbol. Amén. Pero aquí está hablando específicamente del árbol del manzano. Entonces, así debemos de ser nosotros. Y voy. ¿Cómo es el árbol del manzano? Cuando tengan tiempo, otra tarea, véanlo en internet. No es un arbolito, no es un chiribisco. No, es un árbol fuerte, frondoso y que da mucho fruto. Así debemos de ser nosotros. Así, eso debemos de buscar, que el Señor nos desarrolle de tal manera que en algún momento nos convirtamos en un árbol frondoso, lleno de fruto, ¿verdad? Y que la gente venga y se venga a refugiar. Cuando ellos estén en situaciones complicadas, que nos llamen, que nos escriban, mira, ora por mí, porque saben que vamos a orar, que saben que vamos a estar intercediendo. No seamos como porque nos ha pasado, hermano. Seguramente les ha pasado a ustedes, y si no, dichosos. Pero a mí me ha pasado que a veces uno viene y alguien le dice, mira, hermano, fíjate que tal y tal necesidad tengo, ¿oras por mí? Sí, hermano, voy a estar orando por ti. Y de repente cuando llegue a la casa me pongo ahí, bueno, yo no, porque la verdad es que ya tengo años de no ver tele, pero hasta se arruinaron, ¿verdad? La cuestión está que perdemos el foco, nos olvidamos de la necesidad del hermano. Nos olvidamos de la necesidad del hermano. Entonces, pero Dios quiere que nosotros, de veras, intercedamos por ellos, los sostengamos, los bendigamos, les demos sombra.
Porque mucha gente de veras está muy necesitada, hermano. Cantares 7:8 dice, yo dije, subiré a la palmera, asiré sus frutos y sean sus pechos como racimos de vida y el perfume de tu aliento como manzana. Miren, hermanos, ¿cómo es nuestro aliento? Y no estoy hablando específicamente de nuestro aliento físico. ¿Cómo alentamos nosotros a los hermanos? Analicemos las palabras y el espíritu con el que nosotros alentamos a los hermanos. Los alentamos cuando ellos están debilitados. Empezando con eso. ¿Y cómo lo hacemos? Es un perfume. Nuestro aliento representa un perfume. Eso debe significar. La gente nos debe ver diferentes de tal manera. Lo que decía en el culto anterior. Nos tiene que ver diferentes. Saber que cada palabra que sale de nuestra boca es distinta a la del resto del mundo. ¿Por qué? Porque no porque seamos grandes genios o grandes profesionales, sino que simple y sencillamente porque Dios pone las palabras en nuestra boca. Si nosotros nos disponemos a honrar a Dios, a servirle a Dios en todo momento, nosotros vamos a ser siervos que bendigan en todo momento. No solo aquí en la iglesia, en todo momento. Yo admiro mucho a los hermanos que cuentan experiencias espirituales en sus trabajos. Digo, wow. ¿Por qué? Porque ellos andan con así es su aliento. Es un perfume. Es un perfume como de manzanos. Continúo. Pero él respondiendo dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese versículo nos lo sabemos perfectamente bien, pero es que lo que pasa es que nosotros debemos de depender solamente de lo que sale de la boca de Dios. Y la gente y nosotros debemos de ser ese instrumento por el cual nosotros hablamos y bendecimos a los demás. Amén. Entonces, acá obviamente estamos hablando de la tentación del Señor, pero estamos aplicándola a cómo nosotros debemos de ser como colaboradores en la iglesia. Amén. Continúo, dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Y aquí viene algo bien importante, lo que hablábamos acerca de las pruebas y de los procesos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos meten a nosotros en situaciones, nos meten en el desierto, pero es para sustentarnos, para que nosotros veamos la gloria de Dios, la misericordia de Dios, para que nosotros veamos lo maravilloso que Dios tiene para nosotros. Y Él nos va a sustentar con maná. Y aquí hay dos cosas. El maná del cielo, el maná que cayó del cielo, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos da palabra. Nos da palabra y nos da palabra. Entonces, con esa palabra, yo... De veras, hermanos, si no se me vaya a aburrir, pero la palabra de Dios tiene que estar aquí en nuestros labios, aquí en nuestro corazón, que salga constantemente. Y entonces para eso tenemos que alimentarnos a través de las prédicas, a través de la lectura, del estudio de la palabra de Dios, de la coinonía con el pueblo de Dios. Debemos de ser gente fuerte que nos alimentemos, que nos sustentemos de eso. Miren, el borracho toma tanto licor y su sangre se llena de eso. Que Dios reprenda al diablo y Dios lo libere. Pero entonces nosotros alimentémonos tanto de la palabra, que entonces en nuestra sangre fluya la palabra. Que fluya la palabra, que incluso nuestro ADN vaya cambiando. Amén. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale. Se recuerda que aquí vimos de toda palabra que sale de la boca de Dios, pero aquí ya habla de todo lo que sale de la boca de Dios. Y se recuerda que hablábamos del aliento, ¿verdad? Y entonces ese soplo de vida que nos da a nosotros para poder bendecir a los demás, de eso nosotros tenemos que replicar eso en nuestra vida para poder bendecir a los demás. Ok, ¿a quiénes debemos de sustentar? Es obvio, ¿verdad? Ahorita hablamos de qué cosas y cómo tenemos que sustentar nosotros
Pero hay gente específica a quienes tenemos que sustentar. A los enfermos, a los que están sin fuerza y a los débiles. Amén. Entonces, la verdad, miren hermano, qué difícil es estar enfermo. Pero Dios dice que Él se perfecciona. Bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona el poder de Dios. Entonces, confiemos en el Señor, creamos en la palabra, creamos que Él nos va a sanar. Pero nosotros, los que estamos ya un poco más fortalecidos en la palabra, sustentemos a estos, porque están pasando situaciones complejas. Entonces, ¿qué es una persona débil? Según el griego 772, son personas que ya están flacos, enfermos, sin fuerzas. Y aquí dice algo bien bonito, figuradamente y moralmente, o literalmente, están débiles. Entonces hay gente que está débil, enferma. Y 1 Corintios 14, 26 al 40 dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase para la edificación de todos. Hágase todo para edificación. No hablemos si no vamos a edificar a los demás. Pues eso es lo que está diciendo. Entonces, llenémonos nosotros de salmo, de doctrina, de lengua, pero sabemos que eso lo vamos a trasladar acá para edificación de su pueblo. Pero estamos hablando de débil, claro, porque la palabra de Dios fortalece. Y lo que Dios quiere es fortalecer al débil. Y cuando tú estás fortaleciendo al débil, cuando tú estás edificando al débil, lo estás fortaleciendo. Y mañana lo vas a ver. A ese hermano que cómo te costó traerlo y todo, de pronto lo vas a ver evangelizando a medio mundo por todos lados. Y tú vas a decir, ¡ala, qué tremendo! Y la gente va a decir, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Amén. Continúo. Entonces, y la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? Es una afección o una dolencia. Es un estado producido en un ser vivo que por la alteración de la función de uno de sus órganos o de todo el organismo. O sea, es una alteración, es como un trauma en su cuerpo. Surgió la enfermedad y eso debilita. Y yo me admiro mucho al ver hermanos, por ejemplo, la otra vez salió el hermano Rafa, él ahorita está pasando una situación difícil y lo entrevistaron y él ahí todo bien bendecido, miren que Dios es bueno, que no sé qué, tiene cáncer. Y dije yo, a la gran, ya casi me ponía yo, ya casi le decía, vos orá por mí. Y él está pasando una situación bien difícil, pero es más poderoso Dios y él sabe. Sí, miren, ese hermano ya de por sí es bien alegre, bien poderoso, y ahorita está más poderoso el hombre. Y entonces dice uno, wow, impresionante, pero ¿por qué? Porque él se sujetó a la palabra y él está proclamando, y así dice, miren hermanos, hay muchos como nosotros, como yo, pero Dios puede sanar, Dios puede hacer este milagro. Y entonces dice uno, wow, qué impresionante este hombre. ¿Por qué se llenó? ¿Por qué? Porque se llenó de la palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Todo esto relacionémoslo también con lo que hablamos hoy temprano, pero me gustó mucho esto y por eso lo dejé, porque dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Miren hermanos, hay quebranto de corazón. No precisamente necesitamos tener una enfermedad física para tener quebranto de corazón. Y cuando tenemos una enfermedad física podemos tener ese quebranto de corazón también. Pero Dios vino. Y por eso me dejó usted admirar, hermano, cuando dijo lo de, porque yo no sabía de lo del apóstol, y cuando hoy oramos me quedé asombrado porque Dios vino a sanar, a proclamar esa sanidad, a proclamar esa libertad en ti, hermano, en ti.
en ti. Mira, ahorita olvídate del resto, del calor y todo. Ahorita volvámoslo a leerlo. De veras. Mire, lo voy a volver a leer, pero por favor, y si te dormiste ahorita, despertate así, ahorita. Sí, si te aburrí en el mensaje, ahorita poneme atención. Sí, de veras. Porque dice, dice Lucas 4:18, y está hablando el Señor Jesucristo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor Jesucristo, por cuanto me ha ungido. O sea, Él es el Cristo, Él es el ungido. Y lo ungieron para dar buenas nuevas a los pobres, para darte buenas nuevas, para darte buenas noticias, para darte un aliento. Dice, me ha enviado a sanarte. Iglesia de Cristo, como se me cuesta a mí, Iglesia de Cristo, Huerto del Rey. El Señor Jesucristo vino a sanarte, a sanarte. Hermano, por favor, creámoslo en este momento, lo voy a repetir. Dios vino a sanarte. Amén. Todos tus quebrantos de corazón, démosle un aplauso al Señor, de veras. Démosle gloria a Dios y recibamos eso. Recibamos esa gloria. Amén. ¿Por qué? Porque viene a sanar tus quebrantos de tu corazón, tus quebrantos de salud. A pregonar libertad a los cautivos, a los que estábamos presos en vicios, a los que estábamos presos en problemas, en pecados y todo, nos vino a pregonar libertad. Hermano, vino a proclamar libertad para ti. Si hay algo que te ata, si hay algo que te tiene esclavizado por algo, vino a darte libertad. Él no vino realmente, mire, Jesucristo no vino a hacer un paseo a la tierra. Jesucristo vino a dar su vida y a derramar toda su sangre para ti. Amén. Y a poner libertad a los oprimidos. Y yo ayer estábamos platicando con alguien, ya ni me acuerdo, pero a veces nos abren las puertas y nosotros nos quedamos ahí. Yo una vez fui a predicar bueno, me mandaron a predicar, pero yo asigné a otro a que predicara en una cárcel. Creo que fue en la zona 18. Y hubo alguien que dijo, mire, yo ya voy a salir, pero yo prefiero estar aquí. Y con mucho amor se lo dijo a su pastor, es que yo prefiero estar con mi papito, le dijo. Porque mi papito me ha amado, me ha querido. ¿Qué voy a hacer cuando salga? Entonces me quedé así como admirado. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces nos conformamos. A veces nos acomodamos en donde estamos. Y está la lluvia, está cayendo todo, pero nosotros aquí como estamos bien sentaditos, bien cómodos. Y todo ahí, los gatos y los perros peleando por todos lados, los chamucos y todo nosotros estamos bien cómodos. No, hermano, tenemos que salir a la libertad que Dios nos dio. Sí, qué difícil cuando salgamos porque no sabemos qué vamos a hacer, pero Él es nuestro sustento. Él es el que nos da las herramientas para poder pelear afuera de donde Dios nos sacó. Entonces, no tienes por qué regresar. No tienes por qué regresar a esas cárceles. Si el Señor ya abrió esas cárceles para ti, para que seas libre, sé libre. Sal, Él te va a preparar. Y recordémonos lo que decía el Señor, que Él vino a capacitar a los santos. Y cuando salimos nosotros ya vamos alcanzando otra estatura y nos capacitará para algo mejor. Amén. Ya vamos terminando. Yo aquí no, pero ya va a terminar el tiempo. Entonces, Santiago 5:14 al 15 dice, si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, lo que hicimos hoy. Amén. Y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Y cuando oren con fe, pero entonces como estoy hablando de que nosotros vamos a orar y vamos a ungir, entonces llenémonos de la fe de Dios. ¿Por qué? Porque cuando oren con fe, ¿qué es eso? Algo así como cuando oren creyendo. Mira, hermano, qué barbaridad sería y que Dios reprenda al diablo y a sus secuaces y que el Señor nos dé. Pero qué barbaridad sería que yo de aquí me baje dudando de lo que les estoy diciendo. Pero no, en el nombre de Jesús estamos orando con fe. Porque hemos conocido, sabemos quién es Dios. Tú sabes quién es Dios.
Tú te has dado cuenta quién es Dios. Dios no es un como nosotros. Miren, otra tarea. Métanse el tamaño de la Tierra con relación al tema, al sistema solar, y después cómo se va acercando, cómo van creciendo el universo, y veamos el tamaño de lo que somos. Pero Dios no es así de chiquitito. Dios no es así de pequeño. Dios no es como nosotros. Dios es grandísimo. Él lo cubre todo, todo. Él es el dueño del universo, del oro, de la plata. ¿Cómo no va a ser Él poderoso para sanarnos, para libertarnos? Entonces, cuando nosotros oremos con fe, sabiendo quién es nuestro Dios. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Y se recuerdan que cuando el Señor Jesucristo le dijo, tus pecados te son perdonados, la gente le empezó a criticar. ¿Y quién es este que tiene poder para perdonar? Pero entonces nosotros, de alguna forma, sus pecados van a ser perdonados. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los vamos a ministrar. Les vamos a dar palabra de aliento y el Espíritu Santo los va a convencer de pecado. Los va a convencer de que lo que hicieron está mal. No es que nosotros le perdonemos el pecado precisamente, sino que cuando nosotros le demos consuelo, ánimo y todo, Él va a venir y va a cambiar su mente. Se va a transformar su mente y va a llegar y va a decir, ok, yo empiezo a tirar esto, porque Dios ha sido bueno conmigo. Amén. Y creo que ahorita termino. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu. Está hablando de los dones, ¿verdad? Y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. Y a otro profecía. Y a otro discernimiento de espíritus. Y a otro diversos géneros de lengua. Y a otros interpretación de lenguas. ¿Por qué puse yo este versículo? Porque Dios nos está equipando y nos da dones. Nos da dones. Entonces los tenemos que utilizar, hermano. Si tú tienes un don de sanidad, úsalo. Si tú tienes un don de profecía, úsala. Si tienes don para hacer milagros, úsalo. ¿Por qué? Porque vas a edificar al pueblo de Cristo, al cuerpo de Cristo. Los vas a edificar. Amén. Entonces yo creo que el tiempo se me cumplió. Tenía ahí unos slides todavía, pero vamos a cumplir y vamos a respetar el tiempo, hermano. Lo importante acá es, miren lo que representa la debilidad. Nosotros podemos jalar un carro y unir dos cadenotas de este vuelo, porque vamos a mover 2 pick-up y poner una pitita de ese tamaño. Así muchas veces se sienten nuestros hermanos, a punto de quebrarse, a punto de desmayar, a punto de tirar la toalla. Entonces para eso platicamos hoy de todo lo que Dios nos dio. Me voy a robar hermano, porque dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea, sé sabio, recibid al débil, pero no tienes por qué salir adelante con tu razón. Solo compréndelo. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. O sea, todavía hay cosas que no le han sido reveladas, pero no le vas a meter aquí. Es que tienes que dejar el fiambre. No podés. Para eso está el Espíritu Santo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces el Señor lo va a convencer. ¿Cómo? Cuando nosotros recibimos a ese débil. Vamos a robar uno. Así que nosotros, los que somos fuertes, sobrellevar la flaqueza de los débiles. Y no agradarnos a nosotros mismos. Va a haber un momento en donde vamos a hacer algo, y aquí sí finalizo para respetar. Vamos a dejar de hacer algo
que nos agrada por tal de soportar al débil así. Amén. Entonces vamos a orar. Yo, hermana, yo diría que no importa si volvemos a orar por los enfermos y no importa si volvemos a orar por gente que está débil. Hermano, sigamos clamando al Señor. De veras. Yo creería que está de más, pasemos al frente aunque sean los mismos que pasamos en el otro culto. Y sigamos proclamando esa libertad, sigamos proclamando esa sanidad. Porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y es sanarte tu alma, y es liberarte tu alma. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra confirma, Señor, Padre bendito, lo que hoy hicimos, Señor, proclamando sanidad sobre los enfermos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre bendito, habemos débiles, habemos necesitados, Padre. Hoy vamos a clamar para que cada quien de los que están debilitados, cada quien de los que están enfermos puedan ser sanos, recibir esa unción de sanidad en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, ministra esa sanidad. Ministra, Señor, esa bendición, Padre, de tu mano sanadora, Señor, en el nombre de Jesús, sobre cada uno de los miembros de esta congregación, desde los que están allá atrás, sirviendo, los que están allá atrás, necesitados. Padre, derrama esa fortaleza, Señor, esa sanidad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice, Señor, nuestros hogares, nuestras almas también, Padre. Nuestro espíritu, Padre, fortalécelo, Señor, en el nombre de Jesús. Haznos fuertes, pero ayúdanos a ser esa oveja pastora, Señor, que pueda bendecir a los demás, Señor. Hoy bendecimos a cada uno de los que están acá, Señor. No importa su labor, no importa lo que estén haciendo, si pasaron al frente, si se quedaron atrás, si están sirviendo, si están aquí en la alabanza. Rogamos, Padre, misericordia, Padre, y que tu presencia se derrame, Señor, que tu unción se derrame, Señor, sobre cada uno de nosotros, Padre, y que salgamos de aquí fortalecidos, Señor. Que la fortaleza de nuestra alma seas tú, Señor. ¿A quién iremos, Padre amado, si solo tú tienes palabra de vida? Y recuérdate, hermano, el Espíritu de Jehová está sobre mí, dijo el Señor Jesucristo, por cuanto nos lo ha ungido para dar buenas nuevas, a tu vida. Una buena noticia, una noticia de sanidad, una noticia de perdón, una noticia de restauración, una noticia de promesa. Dios hará grandes cosas en tu vida. Esas buenas nuevas. Sí, tienes problemas, tienes situaciones que resolver, pero hay una buena nueva. El Señor Jesucristo murió por ti y Él te hará una nueva criatura, una nueva persona. En el nombre de Jesús serás un guerrero de Dios, un sacerdote de Dios, un siervo de Dios, alguien que haga su voluntad. Gracias, amado Dios, por esas buenas nuevas. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, no solamente a los enfermos de cuerpo, sino a los quebrantados de corazón. Dios trae sanidad en el nombre de Jesús. Si tu hogar está quebrantado por las situaciones, Él trae sanidad. Él viene a restaurar tu hogar. Él viene a restaurar tu vida. Él viene a restaurar tu alma.
Él viene a sanar ese quebrantamiento en tu corazón, en tu alma, en tu cuerpo, en tu casa, en tu trabajo, en tu oficina, en tu profesión. Padre amado, bendice, Señor, a cada uno. Derrama sanidad sobre cada uno de los que están quebrantados, Señor. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendice, Señor. A pregonar libertad a los cautivos. Si has tenido alguna atadura, si has tenido alguna situación que te ata, que te detiene, el Señor vino a pregonar libertad sobre tu vida, a pregonar libertad sobre cada uno de nosotros, para que cuando salgamos de aquí, salgamos a una nueva dimensión. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Él viene a libertar cautivos. Él vino a dar vista a los ciegos. Padre, a veces no miramos quienes están quienes están con nosotros, solo miramos a los que están contra nosotros. Hoy viene Dios a darte esa visión que necesitas en tu alma. Él viene a sanar esa visión, a bendecir tus ojos, a sanarte, a dar vista a los ciegos. A veces no entendemos la doctrina, a veces no entendemos la palabra, pero Él vino a dar vista a los ciegos y vino a poner libertad a los oprimidos, a todos los que fuimos oprimidos por alguna razón. Él pone libertad hoy declara libertad en tu vida, en cada uno de los que vinieron a esta reunión y de los que no vinieron, y no solo a los miembros, sino a sus familias. El Señor vino a poner esa libertad, a reprender toda opresión en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor amado. Gracias.